El cuerpo cae, girando lentamente entre la luz y el vacío. Las plumas arden, la cera se derrite, y el mar se abre como una tumba azul. No hay grito. Solo el rugido del viento y el brillo dorado del sol. Ese fue el final de Ícaro. O apenas el comienzo del mayor mito sobre la ambición humana. Mucho antes del vuelo, existió un hombre, Dédalo, maestro de ingenieros en la isla de Creta, creador del laberinto que encerró al Minotauro. Era el tiempo del rey Minos, cuando los mitos y los hombres aún compartían el mismo aire. En aquel laberinto de piedra y secretos, Dédalo selló no solo a un monstruo, sino también su destino. Su genio lo había hecho poderoso y peligroso. La inteligencia crea maravillas, pero también prisiones. Dédalo fue autor de ambas. Cuando el monstruo murió, Minos temió que Dédalo revelara el secreto del laberinto. Ordenó encerrarlo junto a su hijo Ícaro, en una torre sin salida, vigilada por el mar. Los días pasaban lentos, el horizonte se volvía promesa y castigo. En ese encierro nació una idea que desafiaría a los dioses. Si la tierra y el mar estaban prohibidos, ¿qué quedaba sino el cielo? El ingenio que había construido muros, ahora soñaba con alas. Dédalo comenzó a construir lo imposible, alas humanas. Con huesos de pájaro, ramas de olivo y cera derretida, fue tejiendo un sueño. Ícaro observaba, fascinado. En su mirada, la inocencia del que aún no conoce el peligro. Las plumas cobraban forma, la cera, brillo. No eran simples herramientas, eran la promesa de libertad. Cada pluma era una palabra de rebeldía escrita contra el destino. Con el amanecer, el viento soplaba desde el este. Dédalo advirtió a su hijo: no vueles demasiado alto, ni demasiado bajo. Pero Ícaro no escuchó palabras, escuchó destino. El mar bajo sus pies, el sol frente a su rostro. Y por primera vez, el hombre se alzó sobre los dioses. En aquel instante, la humanidad cruzó un límite que jamás volvería a respetar. Ícaro sintió la ligereza, el vértigo, la euforia. Subió más alto, más, hasta que el calor del sol comenzó a morder. La cera goteó, las plumas se soltaron, y el cielo se convirtió en abismo. Dédalo gritó su nombre, pero el mar ya lo reclamaba. Así nació el mito que atravesó los siglos. El precio de volar fue aprender que el cielo no perdona. Las olas se cerraron sobre él. Dédalo aterrizó en la costa, solo, sosteniendo las alas rotas. Desde entonces, aquel mar fue llamado el Mar de Ícaro. Y en sus aguas, los navegantes griegos decían ver plumas flotando cuando el sol se hundía. Una advertencia, un eco, o tal vez un recordatorio. Las historias no mueren, solo cambian de altitud. Siglos después, filósofos, poetas y científicos volverían a mirar al cielo. Desde Leonardo da Vinci hasta los pioneros de la aviación, todos evocaron su nombre. Ícaro no murió, solo cambió de forma. Y su caída se convirtió en una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Cuánto estamos dispuestos a perder por alcanzar el sol? El vuelo de Ícaro fue una advertencia, y también una promesa. Porque incluso cayendo, seguimos mirando hacia arriba. Han pasado más de 2 milenios desde que Ícaro cayó.
pero su sombra aún se proyecta sobre nuestras alas de metal. Cada avión, cada cohete, cada salto hacia lo imposible, lleva su nombre grabado en silencio. Y si Ícaro nunca fue una advertencia, sino una profecía. El mito no terminó en el mar. Comenzaba ahí, donde el hombre aprendió a volver a caer una y otra vez. En la Italia del siglo XV, el espíritu de Ícaro resucitó en la mente de un hombre llamado Leonardo da Vinci. Entre pergaminos y tinta, redibujó el sueño del vuelo. Sus máquinas, imposibles para su época, eran plegarias mecánicas a un dios que ya había castigado al primero que se atrevió a volar. Pero Leonardo no temía al mito, lo estudiaba como quien observa un espejo. Donde Ícaro ardió, Leonardo comenzó a escribir. Durante siglos, el sueño siguió siendo imposible. Cada intento terminaba en fuego, viento o muerte. Pero el deseo sobrevivía. En 1783, los hermanos Montgolfier lanzaron el primer globo aerostático en Francia. Y cuando el hombre ascendió por primera vez sobre la Tierra, todos recordaron un nombre antiguo, Ícaro. Solo que esta vez, nadie cayó. El fuego que antes castigaba, ahora elevaba. En los albores del siglo XX, el sueño tomó forma de acero. Los hermanos Wright levantaron vuelo en Carolina del Norte, y el rugido de sus hélices cambió para siempre el destino del hombre. En apenas unas décadas, el cielo se llenó de alas humanas. Ícaro había regresado, multiplicado. Pero cada avance traía consigo un recordatorio: el fuego del sol nunca deja de arder. La humanidad aprendió a volar, pero aún no a detenerse. El siglo XX fue el siglo de las alturas y de las caídas. Los aviones, nacidos del sueño de Ícaro, se convirtieron en armas. Desde las trincheras de la Gran Guerra hasta los cielos de Hiroshima, el fuego volvió a caer desde arriba. El hombre había conquistado el vuelo, pero olvidado la advertencia. El mito se repetía, no con plumas y cera, sino con acero y fuego. Cuando el hombre se creyó Dios, el cielo volvió a reclamar su precio. Pero no todos volaron por poder. Algunos lo hicieron por curiosidad, por búsqueda. El 20 de julio de 1969, el hombre dio un salto más allá del cielo. Neil Armstrong pisó la luna, y el mito de Ícaro alcanzó el cosmos. El fuego ya no quemaba, iluminaba. Por primera vez, el hombre miró al sol y no se destruyó. El sueño que nació del castigo se convirtió en conquista. Hoy, Ícaro vive en cada intento de superación. En los deportistas que desafían el cuerpo, en los científicos que rompen límites, en los soñadores que ignoran el miedo. Cada caída moderna, una crisis, un error, un fracaso es un nuevo vuelo inconcluso. El mito no nos advierte, nos recuerda que, sin el riesgo, no hay ascenso. Y que el sol no es enemigo, es la meta. Caer no fue el error de Ícaro, fue su legado. El mito terminó donde empezó, en el cielo. Pero cada generación tiene su propio sol al que acercarse. Y mientras exista alguien que mire hacia arriba, el vuelo de Ícaro nunca habrá terminado. Porque en el fondo, todos nacimos con alas. Solo que aún no sabemos hasta dónde pueden llegar. Ícaro cayó, para que nosotros aprendiéramos a volver a volar.